Damos comienzo a la audiencia prevista para el día de la fecha en las causas 3.622, 3.623. Por favor, señora secretaria, informe la presencia de las partes y de los testigos citados a la audiencia. Ahí. Se encuentran presentes en la sala, la señora fiscal, la doctora Sosti, las querellantes, el señor defensor oficial, el doctor Corigliano, Botindari, y faltaría el doctor Corigliano. Se encuentran presentes los imputados y de los testigos tenemos a María Paula Silva Testa, a Martín Horacio Mendizábal y a Adolfo Vicente Bergerot. Gracias. El doctor Botindari va a cubrir en estos instantes al... asumo por el Bien. doctor Corigliano. La conexión con Tucumán y Mar del Plata. You are the first person to join the conference. Buen día, en Tucumán, ¿nos escuchan? Sí. Sí, buen día, doctor, si lo escuchamos. Buenos días, gracias por la conexión. ¿En Mar del Plata? ¿Mar del Plata? Sí, buenos días. ¿Nos oyen allá en Mar del Plata? los escuchamos bien. Bárbaro. Muchísimas gracias por la conexión. ¿Alguna cuestión para iniciar? Bien. Sí, señor presidente, gracias. Habitualmente lo hago los martes. Antes de comenzar, la dispensa, por favor, de mis asistidos. Están dispensados. Gracias, señor presidente. Pueden salir. No sé. Yo comprendo la tensión emocional, pero les voy a pedir, les voy a rogar que evitemos cualquier manifestación. Hemos tenido todas estas audiencias en un clima correcto, de respeto mutuo. No, está bien, por eso mismo quédese tranquila, por eso mismo
Yo, a ver, no, a ver, no me tiene que pedir disculpas. Lo único que, o sea, me pareció como que lleva adelante el debate tener que dejar claro esto por eso empecé diciendo que yo comprendía la cuestión emocional y le pedía que no volviera a ocurrir nada más. Gracias, señora. Hay un micrófono que me parece que tiene rebote. ¿Ya está? Bien. Hacemos pasar al señor Mendizábal, por favor. Mendizábal. Sí. En la provincia de Buenos Aires y en Ciudad. Buen día. Bueno, voy a repetirle lo mismo que repito, esto de la comodidad del micrófono, manéjelo. Tiene agua, ¿no? Sí, gracias. Bien. Lo hemos convocado en las causas 3622, 3623 de este Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, en las que se tramita una serie de eventos donde resultan imputados Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Carlos Casucho, Eduardo Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? No conozco ninguno. Bien. La convocatoria a la audiencia es en carácter de testigo, ¿sí? Esto quiere decir que usted declara bajo juramento o promesa de decir verdad según sus creencias religiosas. Es decir, que usted está obligado a manifestarse con la verdad. Si no lo hace, incurre en el delito de falso testimonio, que tiene penas privativas de la libertad que alcanzan hasta los 10 años de prisión. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea en una parte de ella. ¿Aportó sus datos usted por secretaría? Sí. Bien. ¿Su nombre completo? Martín Horacio Mendizábal. Bien. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien. ¿Usted tiene algún interés especial, más allá de que es víctima, tiene algún interés especial en el resultado de la causa? Que se haga justicia. Bien. Ese que se haga justicia, ¿sí?, ¿le impide a usted manifestarse con la verdad o puede torcer lo que usted diga en función a ese resultado final? No. Bien. ¿Las partes están satisfechas en cuanto a la acreditación de la identidad y a la general de la ley? ¿Sí? Bien. Le repito lo mismo que repito siempre, la mecánica tiene que ver con el relato, las preguntas que le van a ir haciendo a lo largo de su relato. Tengo entendido que usted solicitó Sí. Bien. Si necesita y le resulta más cómodo, nosotros nos sentamos de ese lado y usted se sienta ahí, como le parezca, eso bueno, no tenemos ningún inconveniente. La mecánica tiene que ver con esto de le van a ir haciendo preguntas, las defensas harán posteriormente en su oportunidad y nosotros vamos a ir guiando muchas veces el relato, muchas veces orientándolo en términos de mantener un orden o de aclarar alguna situación. Si se produjera alguna situación de discusión, usted debe mantenerse al margen y solo dialoga con nosotros, ¿sí? Bien. Doctora. Sí, gracias. Buenos días, Martín. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, te voy a pedir que nos hagas un relato, que le hagas un relato al tribunal y a las partes sobre la historia de militancia de tus padres, de tu mamá, de tu papá, sobre sus desapariciones, sobre la persecución política sufrida por ellos,
sobre sus secuestros y sobre el tuyo, todo lo que hayas podido, lo que recuerdes de lo vivido y lo que hayas podido reconstruir. Yo a partir de eso voy a ir haciéndote más preguntas. Bien. Bueno, voy a comenzar por mi familia materna, haciendo una línea de tiempo. Mi madre, Susana Aide Solimano, es hija matrimonial de Alberto Andrés Solimano, médico, y Nélida Catalina Ibarra, ama de casa. Tuvo dos hermanos mayores, Alberto Luis Solimano, psiquiatra, Nélida Inés, ama de casa. Quiero empezar por hablar un breve momento de la infancia de mi madre, que ella vivía en el domicilio en Callao y Santa Fe, ahí en Barrio Norte, y pasaba parte de su tiempo de esparcimiento y de disfrute en un campo, en Obrien, General Obrien, con sus primas y tíos y tías. La familia Ibarra son, por parte de mi abuela, 48 primos hermanos, y la generación de mi madre, 21 primos hermanos. Si necesita, tengo un árbol genealógico en algún momento. Solo quiero decir un momento agradable sobre mi madre en este momento, que es que ella era como protectora de animales, andaba a caballo, andaba con sus perros y con todos sus primos y primas, y organizaba los programas de las actividades que hacían cuando pasaban los veranos allí en el campo. Ahora ya dicho esto, porque en el recorrido siguiente no voy a tener oportunidad de decir algo y de tener un recuerdo tan agradable sobre ella. Mi madre estudia, lo que recuerdo, en el secundario en el colegio El Malincrot. Luego que finaliza su secundario, entra a lo que es el Instituto de Cultura Religiosa Superior, que queda por la zona, creo, por Avenida Córdoba, por Barrio Norte. Era lo que se llamaba entonces servicio social, ¿no? En la actualidad creo que es asistencia social. De allí hay con un grupo que viene del Malincrot y que se hace amiga y que empiezan a tener inquietudes de una familia que no tenía cercanías con el peronismo, a partir primero también de sus lecturas. Ella tiene una avidez por las lecturas del padre Arturo Paoli, un sacerdote liberador italiano, y a partir de su trabajo como prácticas profesionales va a hacer apoyo escolar y a recorridos y a conocer la realidad en los barrios, en particular que era en Avenida Constituyentes y Melo. Era uno de sus lugares donde tenía sus prácticas. Creo que también trabajó, entiendo, en un momento en un cargo en la municipalidad. También tenía algunas prácticas, creo que en el hospital, en el Rawson también, o en la zona, con su tarea social. Estoy llegando ya al momento, porque ya a partir de los 18 años, hice un salto, ya conoce a mi padre, se pone de novio, y aprovecho antes de llegar al paso siguiente, de que ellos es cuando se casan, paso ahora a la familia paterna, a dar una línea rápida. Mi padre, Horacio Alberto Mendizábal, es hijo matrimonial de Marcial Ramón Mendizábal, farmacéutico, y Rosa Irma Lafuente, ama de casa, pero también ayudante en la farmacia en Parque Patricios que tenía mi abuelo. Tiene como único hermano mayor a Marcial José Zenón Mendizábal, alias Pocho, 10 años mayor, que fue abogado, ya fallecido. Las infancias de esta familia paterna transcurre viviendo en lo que hoy
sería más San Telmo Constitución, porque eran Tacuarí y Cochabamba, y tenían fines de semana, iban a una quinta que tenían por Don Torcuato, cerca de lo que era el Hindú Club, y después veraneaban en Mar del Plata. Así ha sido el recorrido tanto de la infancia y adolescencia. Mi padre fue al Instituto Bernasconi, en la primaria, ¿no? Y en el secundario empezó en el Nacional Buenos Aires y lo finaliza en el ILSE, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Luego entra a la Facultad de Derecho, llega hasta ser procurador, creo que por lo menos se necesitan 3 años aprobados de la carrera, trabaja en tribunales con, creo que eran en una de las secretarías del del juez Sartorio. Allí conoce, trabaja y también estudia con uno de sus mejores amigos, Jorge Juárez Peñalba, conocido como Babule, un amigo íntimo, abogado, que lo nombro porque en algún momento del recorrido va a tener un hecho importante vinculado a mi padre. Y también Jorge Cermesoni, que entonces era un poco más grande que mi padre, entonces estaba en una secretaría y lo lleva, se hace amigo y lo lleva a mi padre como ayudante de cátedra en la materia que es Derecho Administrativo. Bueno, también lo menciono para algo que en el futuro del relato va a tener incidencia también. Bueno, ahora sí ya pasaba el dato con la unión el noviazgo con mi madre. Se casan en el 69 en la iglesia de Santa Elena. No recuerdo si se casan con que ellos iban y seguían mucho los sermones del padre Alberto, creo que Carbone. No recuerdo si es con él, porque había varios sacerdotes que ellos tenían y conocían de la militancia. En la época ya estamos hablando desde el 69 y ya después viene una convivencia de un par de años en lo que es ya pasa, después de pasar a de descamisados en los 60, empieza mi padre con Norberto Abeger y Oscar de Gregorio. Empiezan también, no siendo una familia peronista, empiezan a discutir y a cuestionar todo lo que estaba pasando con el Concilio Vaticano II, y desde la democracia, de la juventud de la democracia cristiana, se empieza a ver un acercamiento al peronismo en esos años, influenciado por Horacio Sueldo, que es quien toma el lado del sector más de izquierda o crítico de ese momento de la iglesia o de la juventud de la democracia cristiana. Ya, como dije, más o menos lo que ya recuerdo, yo nazco en el 71, en lo que era en Vicente López, vivíamos en una casa en Florida. Entiendo que había salido de Garante tío Marcial Pocho, el hermano de mi padre, en esos años de primera militancia de reuniones y de conformación, hasta que después se termina fusionando en Montoneros, ¿no? Bueno, ya después el recuerdo, ya salto, estamos desde los 70, mi recuerdo es casi ya mis padres y mi madre separados, muy reciente, antes de que mi padre caiga en un operativo detenido en Córdoba en el año 75, en agosto, comienzos del 75. Entiendo por relatos familiares que ya hacía un tiempo, por lo menos, sino un año, que ya estaban separados mi madre y mi padre, igual siguiendo en su militancia en la clandestinidad. Con lo cual yo con mi madre veníamos a Buenos Aires cuando mi padre estaba detenido, y lo voy a visitar al menos 2 veces en el periodo que él está detenido, desde agosto hasta previo al golpe militar, donde hay una fuga que ahora voy a comentar lo siguiente. La primera visita que yo hago a la cárcel, que estamos hablando del 75, yo tengo 4 años, parte de lo que recuerdo y parte de la reconstrucción de mi tía
prima de mi padre, Marta Lafuente, me cuenta que en ese viaje primero vamos de retiro, vamos en micro, a la vuelta es en avión, y llegando allá, bueno, vemos que estaban los pabellones. Por un lado está el pabellón de Montoneros, enfrente estaba el pabellón del ERP, y bueno, estaban las banderas con compañeros que estaban caídos, iban poniendo el homenaje y se ponían los nombres. Yo ahí le preguntaba a mi padre, lo primero que me cuenta mi tía es que al saludarlo era si me había extrañado, y bueno, él me da un abrazo y me lleva hasta las camas que estaban pegadas unas al lado de otro, según eso más lo recuerda mi tía, dentro del pabellón. Estaba la foto mía y bueno, recuerdo allí, esto sí ya como un acontecimiento, un descubrimiento, que hacen como una obra de teatro. Entonces, con esa edad, descubrir que habían personas que se disfrazaban y parodiaban, y bueno, me parecía como muy divertido, asombroso. Bueno, eso fue como mi primer descubrimiento con el teatro ahí. Luego, la siguiente vez que voy, ya mi padre me regala un libro que estaba ilustrado con muy pocas palabras que él había puesto sobre la liberación de América, bueno, y cómo San Martín había echado a los españoles, y estaba ilustrado por otros compañeros. Bueno, yo con ese libro iba para todos lados, cuando volviendo a Buenos Aires, y orgulloso lo llevaba a todos lados. Parece que me cuenta una tía que con ese libro, es un momento que quiero contar, que estábamos en un bar y había un mozo con tonada gallega, y bueno, yo contaba con el libro de que San Martín había echado a los españoles, y le empiezo como a explicar al escuchar el tono como de que, bueno, por qué estaba ahí, ¿no? Y que San Martín no había echado a los españoles, y entonces parece que este hombre dijo, bueno, ¿qué dice el niño? Estaba medio, y bueno, generó una situación de risa en un momento de mi prima con mi mamá. Bueno, vuelvo al hecho de, en el momento que está detenido, previo, creo que un mes antes de la detención, en agosto del 75, en julio fallece de un infarto estando con mi mamá en la casa, mi abuelo Alberto, el médico, Alberto Andrés, y estábamos con mi mamá. Bueno, esto fue un impacto para ella porque tenía un vínculo muy cercano, tenían como un amor muy intenso, de admiración, y bueno, esto impactó mucho en mi madre. Ya estando separado de mi padre, fallece su padre, y bueno, fue un momento donde íbamos moviéndonos mucho en casas de familiares, en lugares ya fijos, o a veces con compañeros, estando no de militancia, pero mucho con la familia. Siempre la familia estuvo arriesgándose, incluso no teniendo vínculo con lo ideológico, pero siempre el afecto fue muy presente, y seguía esa modalidad de estar como juntos, pegados, en particular la familia materna, ¿no? Los Ibarra. Bueno, esto generó también cierta tensión, porque mi madre no sabía, bueno, esto de qué hacer, de si quedarse militando o salir afuera. Al final se va al exilio, con ayuda, con la cobertura salida en ese momento de Carlos Melián, también una persona que después volveré a nombrar, sí, Carlos Jesús Melián Varela. Y bueno, ella logra entonces la acompaña al aeropuerto y sale al exterior. En mi caso, solo voy a contar a lo último para cerrar lo de Córdoba, que dije que quedó pendiente, es cuando va a visitarlo Marcial Mendizábal a mi padre, le comenta de las torturas que está sufriendo, fundamentalmente la práctica del submarino, golpes, y preocupado, mi tío paterno, bueno, él tenía algunos amigos de lo que entonces era y mantenía como cierto contacto, cuando él iba de Buenos Aires a Córdoba, con
no el nombre, pero sí, no lo recuerdo, de la jefatura de policía. Entonces tenía la relación del comando de radioeléctrico, donde él podía ir a la jefatura de policía, llamar para ver cómo estaba, qué novedades había. Sobre todo por la preocupación que sentía, que podía pasarle algo, ¿no? Bueno, mientras tanto, un día le llega un aviso del comando radioeléctrico a mi tío y le dicen que a él, por mi padre, o sea, a su hermano, y a Marcos Osatinsky los van a trasladar, pero para liquidarlos. Entonces le dice, ¿cómo es eso? Le pregunta, no sabiendo de que mi tío cómo iba a hacer eso. Entonces le dice, fácil, los van a trasladar, van a fingir un intento de fuga y los van a matar. Ante eso, rápidamente, bueno, Marcial va a ver a Jorge Cermesoni, que ya entonces era juez federal, pasaba de lo que era de la época, estamos hablando 10 años antes, de secretario, cuando había contado que lo había tenido de ayudante de cátedra a mi padre, y muy amigo de mi padre, le va a contar Marcial esta situación, del temor que tiene. Bueno, logra Jorge Cermesoni, habla con un juez federal que conocía de Córdoba, porque cuando le preguntan dónde está Córdoba, entonces le dice que el juez Haro, con H, es quien puede tomar y darle lo que es la integridad, garantizarle la integridad de sus derechos, ¿no? Lo llama delante, esto me lo cuenta también tanto Babule Juárez Peñalba, que era amigo de Jorge Cermesoni de mi padre, y también lo conocía a Marcial. En esa reunión que tienen, hablan con el juez y le piden por favor que le den protección por los riesgos que hay. Bueno, el juez hace lo posible para garantizar esa cobertura de integridad. El resultado es que pasa lo que le había anunciado el comando de radioeléctrico. A los pocos días matan a Marcos Osatinsky. Mi padre queda protegido por un tiempo. Yo lo que me cuenta después en esta última visita que hago a Córdoba, que es lo último que quiero cerrar de lo que era mi experiencia allí, es que mi tía me cuenta que llegando, la última vez que lo vemos, creo que Marcos Osatinsky lo matan más o menos como por el 20 o 21 de agosto, y estaba ya su nombre, que era el último de los caídos, dentro de las paredes allí del pabellón de Montoneros en Córdoba. Y mi tía me cuenta que mi padre me dice, él era tu padrino. Bueno, ya voy al episodio final. El juez Haro es quien convoca el día en febrero, cuando se produce la fuga de mi padre de la cárcel, que va con un abogado militante. Bueno, y claro, ven las noticias que se fugan, ¿no es cierto?, 2 militantes, y la noticia seguramente diría subversivos, no tengo aquí el recorte. Y bueno, apenado, Jorge Cermesoni lo llama porque le había pedido justo al juez Haro que le diera protección, y sucede esto. Bueno, el juez Haro le dice, conmigo no hubo violencia, le redujeron a los policías las armas, abrieron la ventana, se fueron, los estaba esperando, y nunca más volvió a comentarle nada al juez, y ahí terminó ese episodio que quería comentar. Es solo como una parte, digo, este es un primer ejemplo donde hablo de la complejidad política afectiva que a veces excede o trasciende las instituciones, comprenderlo, si no se habitan. Bueno, después ya estamos viene el golpe militar, 76, ya mi padre, ¿no es cierto?, todavía estaba, creo que estaba, si no estaba por salir, por allí andaba todavía en Argentina. Sí hay un hecho importante del 76 familiar, que es en octubre, en lo que se conoce como la masacre de Los Urgentes. La prima de mi madre, de Susana, Analía Murguiondo, es
secuestrada junto con o quien era su pareja, Daniel Barjacova, del cual tienen a una hija, María, que es una prima segunda mía, de 1 año y 9 meses. Este operativo donde los trasladan de Rosario y los matan en Córdoba a 7 militantes, resulta ser que por también cuento familiar es que hay un llamado de mi padre a Chicha es mi abuela Nélida materna, Nélida Catalina, avisándole que María está en algún lugar de Rosario, podría ser un lugar de alojo, guardería, como se le llamara en ese momento, detenida en algún lugar, pero que en Rosario, que la busquen allí. Ahí entonces la familia otra vez, pone el cuerpo y ahí también se presentan, va también un hermano de mi abuela, Miguel Ibarra,